Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Son muchas las noticias que vamos a comentar hoy. Y creo que entre todas hay un elemento común. Cuando se da por la batalla de las ideas, se avanza por el buen camino. En este sentido, es muy importante esa frase que le atribuyen a Burke. Aunque un experto en Burke, como era José Ramón García, que tuvimos la suerte hace años de tenerlo en el programa y que hizo su tesis sobre Burke, decía que esa frase no era exactamente de Burke. Pero la frase que decíamos, o a la que nos referíamos, es aquella de que para que el mal avance, basta con que los buenos no hagan nada. Y creo que esto es una cuestión importante a tener en cuenta. Si nosotros no damos la batalla en el ámbito de la evangelización, no llegará la fe a nadie. Si nosotros no damos la batalla en el campo de la vida social, para que sea la fe la que ilumine la vida y no el ateísmo, el mundo no cambiará. Es verdad que hay momentos, como los actuales, en que parece que es imposible luchar contra los presupuestos de la modernidad y de la posmodernidad, en que parece que es imposible luchar contra esas ideas que ha impuesto ese nuevo orden mundial que se está dibujando en el mundo, o esas ideas que nos han hecho comulgar con ruedas de molinos, el marxismo cultural, el liberalismo, la cultura woke, pongan el adjetivo que quieran. Pero la realidad es que nosotros, ganemos o perdamos, estamos llamados a dar esa batalla. Repito, esa batalla, llámanle evangelización por un lado, porque hay que llevar la fe, y sin el sustento de la fe es imposible construir una sociedad cristiana. Llámenle, ¿por qué no decirlo?, batalla cultural para que esa fe cristiana fecunde la vida social. Pero esa batalla hay que darla, y hay que darla por dos motivos. Porque este domingo, jueves anterior también, que celebrábamos la ascensión, cuando el Señor sube a los cielos y los discípulos se quedan mirando, incluso podemos decir un poco atontados, sale un ángel para recordarles que vayan al mundo, que no se queden pasmados y vayan al mundo a evangelizar. Y creo que eso es una cuestión que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Hay un mandato divino de llevar la fe al mundo. Y cuando hablamos de llevar la fe, no es solo llevar la fe, sino también de fecundar la vida social. Tenemos las palabras de San Pablo: ay de mí si no predicara el Evangelio. Por tanto, vamos a llamar así esta lucha, ¿no?, esta batalla, si quieren, esta obligación por llevar la fe y construir sociedades cristianas, viene del propio Jesucristo y es un mandato que Él nos da.
y por tanto como católicos tenemos que asumirlo y ponerlo en práctica. Y veremos a lo largo del programa que cuando las batallas se dan, muchas veces, no siempre, porque el dar o no la victoria no depende de nosotros, sino de Dios, tienen éxito y tienen resultados. Pero es que además también veremos en otras noticias que si no damos esa batalla, cada vez tendremos menos libertad para poder vivir como cristianos. Y ante eso, también tenemos que reaccionar. Tenemos que ser conscientes de que el mundo hoy es cada vez más enemigo del cristianismo. Y por tanto, eso supone que si ese mundo que ha creado la modernidad y la posmodernidad sigue avanzando y sigue avanzando hacia ese desideratum que es el nuevo orden mundial, la libertad para los cristianos será mínima. Por tanto, o bien porque queremos cumplir con nuestro deber como cristianos de cumplir el mandato evangélico, de llevar la fe a todos y de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O bien, aunque solo sea por cuestiones prácticas, porque queremos poder vivir en una sociedad en la que haya libertad para defender la verdad que surge de la realidad de las cosas, nuestro deber no es otro que batallar. Y cuando decimos batallar no hay que asustarse, no estamos llamando a ir contra el enemigo, sino a ser firmes en la proposición de la fe, a ser constantes en la proposición de la fe, a estar permanentemente buscando cómo podemos, a través de nuestra vida, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras relaciones, avanzar y hacer que la fe avance. Eso es dar la batalla, eso no es ir contra nadie. Pero sí creo que para dar esta batalla con confianza, con garantía de éxito, es importante una cosa, y es que nos creamos a Jesucristo. Si nos creemos a Jesucristo y por tanto nos creemos de verdad que en Él está la causa de la felicidad de las personas, en conocerle a Él, y eso lo hemos experimentado nosotros, entonces ahí sí tendremos la fuerza para estar siempre en esa tensión de evangelización, en esa tensión de batalla. Si por el contrario para nosotros Cristo no es más que una idea, no es más que una teoría, que nos puede parecer buena, pero no la hemos experimentado como la verdadera base de la felicidad, entonces antes o después acabaremos decayendo. Por eso, hoy que ya nos queda, pues nada, una semana para acabar la Pascua, creo que es momento para caer en la cuenta o para reflexionar si de verdad para nosotros Cristo es fuente de felicidad. Porque si es así, entonces estaremos preparados para ser constantes y firmes en esa batalla de evangelización que nos pide el Papa León XIV. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen y la paciencia del director pues le ha concedido la gracia de poder estar con ustedes pues los lunes tratando de compartir pues esta visión que muchas veces queremos transmitir desde la óptica de la doctrina de la Iglesia sobre la situación del mundo. Hoy, por empezar un poco ordenado, pues les recuerdo que si quieren participar en el programa lo pueden hacer escribiendo a católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, que realmente, pues ya digo que siempre contesto, a veces efectivamente pues me retraso un poco con el mail, pero siempre lo contesto, o me pueden ahora, durante el directo del programa, pueden escribir al WhatsApp 668 59 4383, 668 59 4383. Ya saben que ahí pues ustedes nos encuentran y ahí pues podemos ir también comentando cosas del directo del programa. En relación con lo que es ya las llamadas, pues luego, si voy ordenado, que hoy pretendo ir ordenado, si ustedes llaman cuando demos el teléfono del directo, pues también ahí podremos darles una participación más directa. Les decía en el editorial que muchas veces caemos en una cierta desesperanza de pensar que no podemos hacer nada ante la ola, vamos a llamar anticatólica, anti-ley natural, anti-pensamiento del sentido común que hay hoy en el mundo. Y muchas veces eso nos hace caer en una especie de desesperanza, de pesimismo, de apatía, y optar muchas veces, tanto en el ámbito de la evangelización como en el ámbito de la política, por el mal menor, ¿no? Perdemos de vista el atractivo que tiene la verdad, y entonces muchas veces cuando a otros les presentamos el modo de vida cristiano, lo hacemos de una manera tamizada, edulcorada, sin querer mostrar toda la exigencia, pero a la vez toda la belleza que tiene la vida cristiana, y parece que les queremos ofrecer una especie de cristianismo de segunda, que obviamente no atrae. Con eso no quiere decir que no vaya a haber muchos que van a rechazar esa vida que el cristiano propone, conforme al plan de Jesucristo. Pero lo que sí sé es que muchos, al conocerla, verdaderamente en su belleza y en su realidad, la van a aceptar. Y lo mismo en el ámbito político. Decimos, bueno, pues es que esta batalla del aborto ya no se puede dar, la batalla de la eutanasia tampoco, la batalla de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio tampoco. Hombre, eso de hablar de que las leyes deben respetar la ley natural, pues es que esto ya es de hace mucho tiempo, de que un Estado pues debe respetar la libertad de la Iglesia. Bueno, entonces, y vamos dejando debates y debates y debates, y al final esa inacción, como explica Burke, pues lo que permite es que tranquilamente los malos, las ideas malas, vayan avanzando. Y avanzan no porque sean mejores que las verdaderas, sino porque las verdaderas no aparecen al debate. Y al no aparecer al debate, el campo se lo hemos dejado libre. ¿Por qué digo esto? La verdad que he de decirles que
esta mañana cuando me he levantado y he leído determinadas noticias, pues he tenido una gran alegría. Una gran alegría porque, ya saben ustedes, yo creo que lo dijimos en el programa pasado, pero a veces ya me quedo un poco con la duda de lo que digo o no digo, que había elecciones a la presidencia en Polonia. Y esto yo creo que, bueno, pues es una noticia relevante. ¿Por qué? Porque el presidente tiene poderes importantes dentro de lo que es el entramado o la organización jurídica del Estado polaco. Y una de las competencias que es muy relevante es que el presidente tiene derecho de veto de las leyes que apruebe el Parlamento. Y esto es muy importante, porque claro, como les habíamos explicado, en Polonia, ahora, sinceramente, ahora no recuerdo bien, pero bueno, hubo un resultado muy ajustado. Yo creo que ganó el partido Ley y Justicia, que venía gobernando Polonia las últimas 2 legislaturas, con primer ministro y también con presidente. Ganó las elecciones, pero no tuvo capacidad de formar una mayoría, porque no ganó con mayoría absoluta, de formar una mayoría que le permitiera gobernar. Entonces esto dio pie a que Donald Tusk, que era el candidato del Partido Popular Europeo, formara una coalición en la que sí pudo ganar la elección a primer ministro, bueno, pues que se hace en el Congreso de los Diputados como se hace en España. Hemos venido comentando y avisando cómo la auténtica obsesión de Donald Tusk, que ya digo, un hombre empujado, ¿no?, y promovido como candidato por todas las instituciones europeas y por el Partido Popular Europeo, y también luego pues por lo que es la socialdemocracia europea, es decir, era un hombre de las instituciones europeas y de los partidos que empujan ese proyecto ligado al nuevo orden mundial en que se ha convertido hoy la Unión Europea. Bueno, pues consiguió llegar al gobierno. Y su única obsesión era hacer un trastoque de los valores y principios que tradicionalmente se habían venido defendiendo en Polonia y especialmente que se habían venido recuperando en las últimas legislaturas en que el Partido Libertad y Justicia había gobernado. Y además había contado con el presidente de la nación. Entonces, toda la obsesión de Donald Tusk era legalizar el aborto lo más ampliamente posible, equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, introducir la ideología de género en las escuelas, bueno, lo que se llama siempre esa batalla antropológica y cultural para destrozar cualquier raíz que pudiera quedar de vestigio cristiano en Polonia. Hasta el momento había un presidente del PiS, porque el Partido Libertad y Justicia, porque en el sistema polaco lo que es elegir un poco similar al, por ejemplo, al sistema francés, ¿no? Por un lado se elige lo que es la Cámara de Representantes y por otro lado se elige el presidente de la República. Es verdad que aquí es un poco distinto porque en Francia, si no me equivoco, el primer ministro es nombrado por el presidente, aunque es verdad que necesita un aval de la mayoría de la Cámara. Aquí es independiente. Por un lado, el Parlamento en Polonia elige el primer ministro, pero luego, por otro lado, hay una elección que se ha celebrado aproximadamente año y medio después de las elecciones a primer ministro, en la que se elige el presidente. Y como digo, el presidente tiene un poder muy importante dentro de lo que es la estructura política de Polonia, porque puede vetar. ¿Y eso qué ha supuesto? Bueno, que hasta el momento Donald Tusk, que como digo fue elegido primer ministro en diciembre del 23, ha visto cómo muchos de sus proyectos de ley en esta línea progre, cultura woke, ideología de género, incultura de la muerte, han sido paralizados. ¿Por qué? Porque había un presidente, Andrzej Duda, católico practicante y del partido Ley y Justicia, que había ido vetando todas y cada una de esas leyes. Claro, lo que nos estábamos jugando ahora en Polonia era muy importante, porque si el candidato que se imponía era el candidato que de alguna manera promovía a Donald Tusk
y con él las principales fuerzas del Parlamento Europeo, Partido Popular Europeo y Partido Socialdemócrata. Pues claro, eso sí suponía que a partir de ahora Donald Tusk iba a tener la carretera abierta, ¿no? La puerta abierta para ir haciendo toda esa modificación antropológica y cultural de Polonia a través de las leyes. Por lo tanto, lo que nos jugábamos era mucho. Y es verdad que en la primera vuelta había ganado vamos a denominarlo, el liberal, ya claro, lo de pronunciar nombres polacos pues no es fácil, ¿no? Trzaskowski. Y por tanto, bueno, pues había una seria duda de qué podía pasar en la segunda vuelta. Y además teniendo en cuenta que de alguna manera las elecciones a primer ministro pues habían sido ganadas por una coalición contraria al partido Ley y Justicia. Bueno, pues la gran noticia ha sido que Karol Nawrocki, vamos a llamarle Nawrocki, que es el candidato de Libertad y Justicia, ha ganado. Ha ganado por estrecho margen, 50,89 a 49,11%. Es verdad que siempre que las elecciones son entre dos, pues suelen ser ajustadas, ¿no? Incluso cuando uno va a Estados Unidos, pues las elecciones son ajustadas. Pero bueno, ha ganado. Claro, y esto es una muy buena noticia, porque este candidato, Karol Nawrocki, del Partido Ley y Justicia, es un firme opositor del aborto, que incluso quiere restringir aún más todavía las restricciones que existen en Polonia, en donde solo se permite el aborto por violación, incesto y por riesgo de muerte de la madre. Es un político que defiende un sistema educativo basado en la identidad nacional polaca y los principios católicos. Apoya firmemente el papel de la Iglesia en la sociedad polaca y pues también en la línea del partido pues es contrario a la ideología de género. Claro, esto es una gran noticia, porque lo que podemos ver es que todo lo que se ha ido avanzando en materia política por volver a implantar los principios católicos que son tradicionales en Polonia, pues ahora va a poder mantenerse. Va a poder mantenerse. Y esto es bueno porque yo no sigo tan de cerca la política polaca como para poder hacer grandes análisis, ¿no? Pero uno lo que sí ha visto es que el Partido Ley y Justicia, a pesar de haber perdido las elecciones, no ha girado su programa. No ha decidido que tenía que ayornarse. No ha decidido, la sociedad polaca no entiende lo que nosotros queremos transmitir, o ya es que va pasando el tiempo y la sociedad polaca, que es verdad, en cierta medida también se va secularizando, porque a todas las naciones afecta este proceso que podemos decir que es casi universal. Y Polonia, el otro día, con Alejandro Macarrón, el mayor experto que hay en España en demografía, nos pasaba unos datos que era tremendo cómo estaba cayendo, por ejemplo, la natalidad en Polonia, ¿no? Pero bueno, hemos visto como un partido que no ha querido cambiar sus principios a pesar de haber tenido una derrota electoral y de mantenerse firme, bueno, pues ha tenido un éxito importante, porque esto de alguna manera garantiza que Polonia va a poder seguir manteniéndose fiel, no ya a los principios católicos, que de acuerdo, sino a lo que es una antropología natural de la persona. Y que, por tanto, en Polonia no se van a aprobar leyes que vayan en contra de la naturaleza de la persona y, por tanto, sean respetuosas con la ley natural. Y también va a velar porque lo que son los valores o principios tradicionales de Polonia, ¿no? Y la identidad nacional se mantenga, que yo creo que eso es algo que es importante. Claro, esto es muy buena noticia. Esto es muy buena noticia porque en los últimos 10 años, ¿no? Los países que de alguna manera han puesto cierto freno a la deriva woke y progresista que ha asumido la Unión Europea apoyada y pactada entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista Europeos, han sido Hungría y Polonia. Con la llegada de Donald Tusk al gobierno, claro, ya la posición de Polonia no es tan clara en luchar contra esa agenda woke
o del nuevo orden mundial. Es verdad que por un lado ha aparecido Meloni, que en buena medida desde Italia apoya parte o muchas de las posiciones que tenía la Hungría de Orbán. Pero bueno, saber que ahora, quizá no tanto en el Consejo de Ministros Europeos, porque ahí irá Donald Tusk y no el presidente de la República, pero saber que al menos internamente ese giro que quería dar las instituciones europeas en Polonia a través de Donald Tusk no se va a conseguir, pues también es una buena noticia, porque hace que de alguna manera Polonia siga siendo, ¿no?, una piedra de toque y un catejón, vamos a decir, ¿no?, algo que impide, ¿no?, que esta ideología progre gane adeptos en la Unión Europea. Y creo que eso es una muy buena noticia. Creo que es una muy buena noticia y que es para estar muy satisfechos. Y demuestra que cuando se dan las batallas, y las batallas se dan sin miedo, pues estas batallas se pueden ganar. Por supuesto, muchas se pierden. Pero es mejor perder una batalla dada que perder una batalla por incomparecencia. Y la cuestión es que cuando hay incomparecencia, las batallas nunca se ganan, no se pueden ganar. Pero cuando las batallas se dan desde los principios y desde el entendimiento de lo que es la verdad, pues cabe la posibilidad de que se den. Y creo que estamos en una muy buena noticia para Europa y en especial para Polonia, ¿no? Existe un freno a este intento de cambiar la esencia de Polonia desde las instituciones europeas. Por cierto, intento que ya se intentó con gobiernos de Donald Tusk anteriores, una vez cuando cayó el comunismo. Hay un libro de un antiguo ministro del Partido Ley y Justicia que explica muy bien cómo el mundo polaco, que se había opuesto al comunismo soviético, con la llegada de la democracia se quedó perplejo de cómo las potencias occidentales, que supuestamente eran enemigas del comunismo, cuando cae el comunismo, en vez de apoyar a los soberanistas o nacionalistas polacos, si lo quieren ver así, que habían defendido, ¿no?, la cultura polaca frente a la invasión y el totalitarismo soviético, vieron que en vez de apoyarles a ellos, las potencias occidentales a quien apoyaban eran a los liberales, que querían transformar, ¿no?, y hacer olvidar las tradiciones polacas, o a los antiguos comunistas que se habían de alguna manera reconvertido, pero que compartían con los liberales la idea de desnaturalizar las esencias de Polonia. Claro, y eso provoca una reacción, que es la aparición del partido Ley y Justicia, que al cabo de los años permitió alcanzar el gobierno, ¿no?, y tratar de revertir todo ese proceso de desnaturalización que se había venido produciendo en Polonia. Bueno, ahora había un nuevo asalto. Y yo quiero decir que esto no nos debe extrañar, porque algo parecido estamos viviendo en España, un proceso de desnaturalización de la identidad española, ¿no? La única diferencia entre España y Polonia es que Polonia en un momento dado eso le puso coto y lo empezó a revertir, y en España no, el proceso sigue linealmente. Entonces creo que es muy buena noticia y que de alguna manera, pues eso, lo que Polonia y la sociedad polaca está defendiendo es que quiere mantener su identidad. Que eso no implica ser antieuropeísta, sino que quieren ser europeos desde su carácter polaco. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. These mistakes I made my fair share. When you needed me, I wasn't there. I was young, I was dumb, I was so immature, and the things that I did made you so insecure. But baby, I'm still your man, I swear. Please be patient with me. Please
Pues cuando son las 8:34, 8 menos 26 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Aquí nos explique Alexander, nos dice que es español nacido en Cuba, que está en España desde los 18 años y nunca ha regresado a este país destruido económica y socialmente por la ideología social comunista. Lo que más me duele es que cada día que pasa España se está destruyendo y pareciéndose a Cuba. Estamos en medio de una guerra ideológica, nos la plantea el socialcomunismo en silencio, ayudándose del progresismo y de todo lo que sirve para atacar la integridad del ser humano. El socialcomunismo es como una aberración que tiene como principal objetivo destruir al ser humano. Su principal enemigo es Dios, que nos crea únicos, libres y irrepetibles. Por eso los católicos estamos en la mira. Bueno, pues sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que no solo es que tenemos un deber, como decíamos al principio, de evangelizar, sino que también tenemos que ser conscientes de que hay un programa, ¿no?, un proyecto anticatólico, ateo, ¿no?, anticristiano, antiteísta, antidios, y eso hace pues que tengamos que dar esa batalla. Decíamos que hay que dar esa batalla. Y uno puede pensar, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues después de la noticia voy a dar otro ejemplo de otra noticia positiva y a partir de ahí seguimos, ¿no? ¿Cuál es la noticia positiva? Que Planned Parenthood cerrará 8 abortorios en Iowa y en Minnesota a lo largo del próximo año. ¿Y esto por qué es? Bueno, por todas las medidas que está tomando el gobierno Trump, ¿no?, para cortar la financiación al aborto con fondos públicos y en especial a Planned Parenthood. Claro, frente a lo que muchos piensan, Planned Parenthood buena parte de sus beneficios los consigue porque los abortos son financiados con fondos públicos. En las elecciones de 2020, después del primer mandato de Planned Parenthood, desde el primer mandato de Donald Trump, la directora general de Planned Parenthood hizo un llamamiento casi histérico y agónico a que los votantes votaran a Biden para evitar el colapso de Planned Parenthood, que había sufrido mucho en ese primer mandato de Donald Trump porque le habían cortado los fondos. Bueno, Donald Trump está tomando las mismas medidas, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo siempre. Algo que parecería imposible, y es que haya un presidente del gobierno que corte los fondos a Planned Parenthood en Estados Unidos, pues Donald Trump lo ha hecho por segunda vez. Y se puede hacer. Y entonces eso tiene su resultado en que se salvan vidas y en que se cierran abortorios. Y ahora el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley, ¿no?, para prácticamente impedir el uso de fondos públicos para financiación de cualquier aborto. Y eso también es obra de una lucha de más de 50 años por parte de los movimientos pro vida, igual que fue la sentencia Dobbs versus Jackson, que derogó la Roe versus Wade y que está provocando que muchos niños salven la vida porque cada vez, sobre todo en los estados republicanos, hay leyes muy restrictivas del aborto que impiden el aborto y que salvan vidas. Hay que decir también ahí pues que no sabemos muy bien por qué en esa ley, pues en vez de prohibir la financiación de todo aborto, pues también los congresistas, no sé si para alcanzar esa mayoría, pues han metido excepciones a los abortos por violación, incesto o por urgencia. Y claro, pues como ha criticado algún movimiento pro vida, ya verán como muchos ese supuesto de urgencia, ¿no?, por riesgo de la madre, pues se convertirá en un coladero. Pero bueno, parece que se van poniendo al menos bastantes trabas para que las instituciones que se dedican a promover la matanza de niños en el vientre de su madre pues puedan adquirir fondos. Y eso es una buena noticia. Y de nuevo, pues son batallas que vemos que se van ganando, pero se ganan porque se dan. Y decíamos, bueno, y esa, digamos, presión o persecución que podamos sentir los católicos. Bueno, pues hoy tenemos varios ejemplos, ¿no? Alguno positivo, pero que nos muestra que hay que estar en la batalla. Un juez federal ha impedido en Nueva York exigir a una fotógrafa cristiana que trabaje en bodas de parejas del mismo sexo. Bueno, ella es católica o cristiana, no quería prestar sus servicios en actividades que contrarían sus principios, como puede ser una boda de personas del mismo sexo,
Le quisieron obligar a través de una ley de igualdad de acceso a los servicios y productos, bueno, y gracias a Dios ha tenido la suerte de que un juez en Nueva York, estado bastante progre, pues ha reconocido que no se le puede obligar a trabajar contra su conciencia y contra sus principios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo esto ha supuesto años de litigio, y la justicia en Estados Unidos no es barata, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque esto lo citaba esta mañana Monseñor Munilla, ¿no? Bajo la excusa de la igualdad, del igualitarismo, al final lo que muchas veces se esconde es un intento de violentar la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Entonces se había intentado utilizar esto para obligarle a tener que dar servicios. Esto es una cosa que es curiosa, ¿no? O sea, aquí ahora, hoy en día, se ha metido la cosa de que nos obligan a todo. Oiga usted, yo trabajo como fotógrafo y trabajo para quien quiera. Como si he decidido que no quiero sacar fotos en las bodas de los que son muy altos, o son muy gordos, o son muy guapos, o son del mismo sexo, o son de lo que sea. O sea, ¿por qué usted me tiene que obligar a que yo trabaje con todo el mundo? Yo trabajo con los que quiero, por eso soy libre. Es como estas tonterías que se han montado de que si parece que hay un grupo de hombres que montan un club solo para hombres es discriminatorio, pero si hay un grupo de mujeres que montan un máster solo para mujeres, eso no es discriminatorio. Cada uno que se junte con quien quiera y que se organice como quiera, y si hay un máster que decide que solo se dirige a las mujeres, pues ya está, y si tiene éxito, fenomenal. Y si hay un grupo de mujeres que montan un club solo para mujeres, pues fenomenal. Y si hay un grupo de hombres que solo se reúnen ellos, pues fenomenal. Pero ¿por qué nos tienen que decir con quién nos tenemos que reunir o no? Pero repito, bajo esa falsa idea de libertad y de igualitarismo, lo que en el fondo se esconde es un intento de control social y de cercenar la libertad de aquellos que tienen criterios distintos a los de los que mandan. ¿Y dónde estamos viendo estas amenazas? Bueno, hay una nueva legislación en el gobierno en el Reino Unido, que quiere promulgar el gobierno del Reino Unido, que va a obligar a denunciar los abusos sexuales, incluso cuando se conocen en confesión. Es decir, aquí se está queriendo, de una manera subrepticia, tratando de camuflarlo como lucha contra los abusos sexuales, se está queriendo romper el secreto de confesión y con ello la libertad de la Iglesia. Y una presión similar se está dando con la misma excusa en Australia, donde también están, ahora no recuerdo si se ha aprobado ya o está en camino, pues una ley que lo que quiere es violentar el secreto de confesión. Y cualquier cristiano sabe la importancia que tiene saber que un confesor nunca contará lo que se ha contado en la confesión. Es una de las bases fundamentales de ese sacramento y de la confianza en acudir a él. Bueno, pues ahí se quiere atacar uno de los pilares de la Iglesia Católica, que es un sacramento en el que se pone de manifiesto la misericordia de Dios como en ningún otro. Porque Él nos acoge, tengamos el pecado que no tengamos, y como le gustaba de decir al padre Sayés, no solo nos perdona, sino que se olvida, y no solo se olvida de nuestro pecado tras la confesión, sino que nos recrea y nos hace nuevos, ¿no? Es un sacramento donde vivimos esa... Claro, ante esto hay que dar la batalla, porque si no nos encontraremos que nuestros sacerdotes tendrán presiones y algunos podrán acabar en prisión por ser fieles a los mandatos de la Iglesia y en este caso al secreto de confesión. Otro, pues en Italia, los obispos italianos alzan la voz contra la eutanasia propuesta por el Tribunal Constitucional. Por aquello de si ustedes quieren participar y porque no se me despiste el tiempo, les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues lo pueden hacer llamando al 91-005-9419. 91-005-9419 y ya saben que, como siempre, pues estaremos encantados de atenderles. Pues, ¿qué pasa aquí en Italia? Que esto es también interesante porque resulta que no es el gobierno el que trae un proyecto de eutanasia,
que eso en principio con Meloni está descartado, sino que es el Tribunal Constitucional, que esta es una estrategia que personajes como Soros han utilizado mucho, ¿no? Especialmente en Hispanoamérica, que es que vía las Cortes Constitucionales han obligado al legislativo a legislar leyes, sobre todo en materia de incultura de la muerte y de ideología de género, que la mayoría de los representantes políticos fieles al voto de sus votantes no querían aprobar. Y entonces hemos visto como en Colombia, como en Perú, como en Ecuador y en otros países se han introducido pues, leyes del aborto o leyes de ideología de género a través de los jueces y no del poder legislativo, que es el que corresponde hacer las leyes, ¿no? Pero cuando los promotores del nuevo orden mundial se dan cuenta de que vía los políticos no pueden, porque todavía el pueblo está suficientemente sano en su ejercicio político que vota partidos contrarios a la incultura de la muerte o la ideología de género, da un rodeo y entra por los tribunales. Y esto es lo que están intentando hacer en Italia. Entonces, veremos a ver qué pasa. Claro, la argumentación del Tribunal Constitucional es patética. El Tribunal Constitucional pide que se asegure el momento terminal de la vida sea vivido con dignidad en el cuidado y acompañamiento amoroso. Bueno, pues hagan una ley de cuidados paliativos. Hagan una ley de cuidados paliativos. Claro, y el mismo debate, pues lo hemos tenido en Francia. En Francia ya se ha aprobado la eutanasia como cuidado paliativo y como derecho, siguiendo el ejemplo de España. Y claro, esto, y voy con María de la Coruña, pues siempre lo tenemos que tener en cuenta porque poco a poco, cuando en España se aprobó la eutanasia, pues decíamos, pues son 7 países en el mundo. Bueno, pues ya desgraciadamente cada vez va habiendo más. Y uno dice, bueno, ¿y esto cuál es el problema? Bueno, pues el que tienen en Bélgica y en Holanda, donde ya llevan una trayectoria importante con la eutanasia, y es que al final los pacientes tienen miedo de estar en los hospitales, ¿no? Y por eso pues se contaban cómo se han desarrollado muchos hospitales en el borde de Alemania con Holanda y cerca de Bélgica, porque los belgas y holandeses prefieren irse a esos hospitales a que les cuiden a en Holanda, que están seguros que les van a aplicar la eutanasia, ¿no? Hace tiempo, en este mismo programa, entró una oyente, enfermera, ¿no? Y voy con María de la Coruña, que me perdone, en la que nos explicaba su experiencia de cómo de Holanda y de Bélgica venían personas a operarse de cosas muy insignificantes, pero que lo hacían por miedo a los facultativos holandeses y belgas. Entonces, imagínense ustedes lo que es vivir en una sociedad en la que uno tiene miedo de aquellos que su función es curarles. ¿En qué esquizofrenia hay que vivir? Vamos con María de la Coruña. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo, con respecto a esto último, ya me parece que la ley de cuidados paliativos es la antesala de la eutanasia. A mí no me gusta porque va a tener uno que firmar algo que es de sentido común, que me cuiden o algo así. Me parece que es darle, o sea, que no me gusta. Me parece que ya va con mala idea, digamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues van por grados avanzando. Y luego ya lo que fundamental que quería decir que, además de que efectivamente ya las costumbres ya directamente antimorales, anticristianas, aborto, lo que sea, pues hay lo que usted mencionaba, de control social, que a veces no se les da importancia, pero es que son súper condicionantes, o sea, que la gente está pues muy limitada en su iniciativa, están tirando abajo las empresas pequeñas y medianas con 1000 regulaciones, efectivamente, impidiéndoles que subsistan, lo cual es alterando ganadería, agricultura, con 1000 disculpas, todo, y luego ya, por supuesto, bueno, pues dinero digital, lo que sea, pero que todo eso condiciona y además hace imposible la vigencia de la sociedad, o sea, que están creando, por ejemplo, que todo el mundo tenga una ayuda de dependencia o lo que sea, todo eso va a ser imposible,
porque si luego no hay trabajadores privados y luego uno que trabajaba en inteligencia artificial le preguntaba casualmente al GPT qué solución había, y las barbaridades que decía el GPT de solucionar el problema ya o sea, bueno, tremendo. O sea, que ya se está creando unas costumbres que son insostenibles, sencillamente, y bueno, y entonces todo eso va a condicionar a que luego la persona no pueda vivir la religión y las exigencias de la conciencia, por supuesto. Muchas gracias por permitirme participar y gracias. Pues María, muchas gracias a usted por su participación. Simplemente hacer un matiz, porque a lo mejor lo he explicado mal. La ley que se ha aprobado en Francia es ley de eutanasia. Lo que pasa que ellos lo que están planteando es que la eutanasia es un cuidado paliativo. Es un poco en la deriva en que ya se lleva tiempo en Holanda y en Bélgica y también en Canadá, ¿no? Es decir, si usted necesita cuidados ante pues, una situación de deterioro importante en el final de su vida o por una enfermedad terminal que tiene, no nos vamos a ocupar de usted. El cuidado paliativo que le ofrecemos es la eutanasia. Y por tanto, sí matizar que yo creo, y a mí me parece, que las leyes de cuidados paliativos están muy bien, porque las leyes de cuidados paliativos lo que deberían, el objeto es promover que realmente todo ciudadano de esa nación, en este caso de España, tuviera derecho a acceder a los cuidados paliativos. Claro, esto que es importante y es de perogrullo, no haría falta ponerlo en una ley. Pero lo que también vemos es que muchas veces no hay interés en desarrollar los cuidados paliativos y por tanto tenemos a muchos españoles que no acceden a esos derechos, a esos cuidados. Y por tanto sería bueno garantizarlos por ley. Que no basta, como usted dice, solo ponerlo por ley, hace falta dotarla presupuestariamente. Y ahí tenemos dos ejemplos que claman al cielo. Uno, la ley de dependencia, que Zapatero la promulgó prácticamente diciéndonos que teníamos derecho a pedir cualquier cosa para que nos cuidaran, y luego la realidad es que no hay fondos para financiarla. Pero más sangrante es esta ley de ELA, recientemente aprobada, tras muchas idas y venidas vergonzosas por parte del Partido Socialista, y que resulta que está aprobada, pero no está dotada presupuestariamente, y es una ley que creo que decían que no necesitaba más de 50 millones de euros, ¿no? Que en cuanto uno mira el presupuesto del gobierno se da cuenta de que, vamos, con quitar 2 partidas de gasto superfluo se consigue realmente financiar esta ley, ¿no? Creo que la ley de cuidados paliativos, creo que la ley de ELA son importantes y que deben estar bien financiadas. La ley de dependencia no es que me parezca mal, pero coincido también con usted en que a veces los políticos nos acostumbran a pedir de todo y que todo será posible. Y es verdad, pues que muchas veces todo no es posible, ¿no? Y que también la sociedad civil tiene que ser capaz de ir construyendo, ¿no?, la respuesta a sus propias necesidades. En cuanto a que cada vez vivimos en unas costumbres más insostenibles, sin duda. Yo creo que eso es algo que es claro. Aparte usted a Dios de la vida, de la sociedad, y la sociedad se convertirá en una selva y será invivible. Y el primer elemento que estamos viendo es que ya no hay niños. Y por tanto que nuestras sociedades se mueren. Pero el segundo elemento que estamos viendo es que no se protege al débil. Y ahí tenemos las leyes de eutanasia y que no se respeta la vida. Vemos el crecimiento de homicidios, vemos la despenalización del aborto, etc, etc, etc. O sea que, por supuesto. Por poner, ya que nos quedan nada, un par de minutos, ¿no? Pues por poner también un ejemplo de cómo esta libertad se ejerce, esta opresión se ejerce contra la libertad de los cristianos, tenemos el ejemplo de un farmacéutico alemán, Andreas Kernsten, que se negó a dispensar la píldora el día después porque era consciente de que podía tener efectos abortivos. Se le presionó y vía judicial, bueno, él tuvo que cerrar la farmacia, ganó los primeros juicios en los que se reconocía el derecho a su objeción de conciencia. El Colegio de Farmacéuticos alemán recurrió las sentencias favorables al farmacéutico
y en 2024 el Tribunal Superior absolvió a Kersten en el sentido de decir que no había cometido ningún delito, ordenó que el colegio pagara sus gastos legales, señaló al Ministerio de Salud que los farmacéuticos pueden objetar por conciencia, pero a pesar de decir esto, dijo, pueden objetar, pero dejando la profesión. Es decir, que un farmacéutico se podía negar a dispensar medicamentos que tienen efectos que él considera dañinos para la persona y que por tanto en conciencia no puede dispensar, pero entonces lo que tiene que hacer es dejar la farmacia. No se le puede multar, no comete ningún delito, pero lo que toca es que deje la farmacia, ¿no? Aquí, pues en España hemos tenido más suerte, porque un farmacéutico sevillano hace 10 años también fue multado por negarse a dispensar la píldora y ya después recurrió, y en este caso el Tribunal Constitucional, cuando pues no tenía esta posición tan partidista que tiene hoy en día, reconoció el derecho de los farmacéuticos a la objeción de conciencia en la dispensación de la píldora y ya después. Pero claro, estas batallas hay que darlas. Y gracias a que este farmacéutico se atrevió a dar la batalla y no se amilanó, bueno, pues hoy en día hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Saben que esto, con la nueva práctica del Tribunal Constitucional, no vale para nada, porque es un Tribunal Constitucional que ha sacado sentencias contrarias a las que había emitido en el pasado. Pero dicho lo cual, hoy en día hay una sentencia que garantiza la libertad de objeción de los farmacéuticos. Así que, bueno, pues todo esto nos muestra que hay que estar en la batalla, que hay que darla, porque si no, perderemos nuestra libertad para actuar como cristianos y porque además de ser un mandato, muchas veces estas batallas se ganan. Pues no nos queda tiempo para más. Agradecemos a María que nos haya llamado, a Alexander su mensaje, a todos ustedes su atención y nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.